Buenas tardes. Esta vez quiero compartir una serie de preguntas que me surgen, son solamente las preguntas que parten acerca de una pregunta general que yo me he hecho, que es acerca de si Colombia es un país de gente estúpida, ¿sí? Esta pregunta me nace justamente de pensar muchas cosas que veo a diario, ¿sí? Como hombre común que soy, no sé si no las pienso realmente a profundidad, a través de un análisis de investigación, sino que como persona común que habita este país, siento la necesidad de preguntármelas. Y me he hecho esta pregunta de si en Colombia la gente es estúpida o es un país de gente estúpida por cosas como por ejemplo, ¿sí? Digamos, en Colombia, por ejemplo, los noticieros y medios informativos constantemente hablan acerca de que los borrachos se estrellaron, asesinaron, pelearon y que los daños del licor y el licor y esto y el licor y lo otro. Sin embargo, luego hacen una pausa para los comerciales y en los comerciales dicen que donde hay tal cerveza hay amigos o que tal aguardiente, todo lo vuelve fiesta. Entonces yo a partir de ahí empiezo a notar como una contradicción entre lo que nos dicen que no se debe hacer y luego que eso que se dice que no se debe hacer, las mismas circunstancias o condiciones lo fomentan, ¿sí? Parece ser, por ejemplo, de que eso es como una pequeña muestra de ese tipo de contradicciones que me han llevado a preguntarme si este país es que la gente es muy estúpida. Eh, Otro aspecto, sí, ya para ir más allá, es, por ejemplo, ahora ha salido una cuestión acerca de los famosos diálogos de paz, lo cual también me parece supremamente estúpido, ¿sí? Al menos para nosotros o para mí como persona del común, porque resulta de que se han puesto de moda la palabra paz y invitan a marchas y la gente va a la marcha por la paz y la gente cree que esas marchas realmente le ayudan a la paz y cantidad de cosas por el estilo, pero resulta de que hay dos bandos sentados hablando de la paz y solucionar la paz, pero nadie, o que yo sepa, nadie se ha detenido como a preguntar, bueno, ¿y de qué carajo, de qué tipo de paz es que nos habla? Porque dos personas pueden sentarse a hablar de la paz, pero si lo que es la paz para esta persona es diferente de lo que es la paz para esta otra persona, no van a congeniar, porque ambos van a tener fichas de rompecabezas diferentes que cuando lo intenten armar no van a cuadrarse. Y yo como persona del común, me parece que lo más importante es preguntarle a las personas del común, bueno, para ustedes, ¿qué carajos es la paz? ¿O qué paz quieren ustedes, que son las personas que están aquí viviendo a diario, ¿sí? Que no somos gobernantes, que muchos ni tampoco aspiramos a hacerlos, pero nos preguntamos respecto a eso, ¿sí? Porque, digamos, actualmente hay muchos discursos de género y en favor de la mujer, etcétera, ¿sí? Sin embargo, a través de la televisión y las novelas se sigue promoviendo una imagen de la mujer vista desde la superioridad del hombre. Y desde hace muchas décadas de años atrás, esto ha venido creciendo. Vemos, por ejemplo, que han habido en los últimos 20 años en Colombia novelas donde, por ejemplo, aparece una mujer que trabaja como empleada doméstica en una casa y que la única oportunidad de esa mujer de salir adelante es que se enamore con el hijo de la patrona, que resulta ser un tipo adinerado, pinta y además buena gente, ¿sí? Y la novela trata de todos los problemas que los dos se enfrentan para poder sacar su relación adelante, ¿sí? Y se concentra más en esa relación como en esa mujer tratando de salir adelante y que la única alternativa es encontrarse con un hombre adinerado, ¿sí? A partir de ahí se le fomenta a la mujer la idea de que debe buscar siempre la aceptación del hombre y acomodarse para eso. Me surge como persona del común. Entonces, pasa también cosas, ¿sí? Tiro ideas así al aire, no sé si alguien se ha planteado estas preguntas también, pero volviendo al tema de los diálogos de paz, que no se sabe de qué diálogos de paz ni de qué paz están hablando, resulta de que se fomenta a través de los medios, se habla de ciertas personas que en este país tratan de hacer que los consideremos como héroes, pero realmente para mí se me hace imposible considerar a este tipo de personas como héroes
porque a esas personas que tratan de exaltar como héroes son los causantes de una cantidad de falsos positivos impresionante a lo largo y ancho de este país. Son asesinos y por ser asesinos hoy los queremos llamar como héroes. O sea, eso en lo personal a mí me parece como demasiado absurdo y hasta estúpido, ¿sí? Y digo estúpido pues porque carece de un sentido, ¿sí? No me hablo de que eso tenga que ser lógico, porque no necesariamente tiene que ser lógico para no ser estúpido, pero al menos no ser tan absurdo, ¿sí? Esa cuestión de premiar justamente a las personas que se han convertido en enemigos de la población civil, encuentra su máximo reflejo, digamos, un ejemplo por ahí, inventemos algo que se nos ocurra, que saquen, por ejemplo, un concurso que se llame El Mejor Colombiano o Gran Colombiano, algo así parecido, ¿sí? Y en eso se escoja a una persona que las investigaciones que se hacen en su contra son tan grandes, y sobre todo a las personas que lo han rodeado a él todo el tiempo, acerca de actos no solamente delincuenciales simples, ¿sí? No una cuestión de corrupción, sino delitos de verdad de lesa humanidad, casos de paramilitarismo y de tortura incluso. Y esta persona resulta que se premia como el gran o el mejor colombiano, lo cual lo convierte como en el ejemplo que todos los colombianos debemos seguir, ¿sí? Entonces, nuevamente me pregunto, ¿sí? Colombia es un país de gente estúpida, basta con encender la televisión, ver los noticieros, nuevamente hablamos de eso, digamos, a pesar de que dan bastantes tiempos de noticia y luego al final rematan con una cantidad de tiempo sobre noticias de farándula, que tristemente esas noticias le interesan mucho más a los colombianos que las otras realmente importantes. Estamos en un mundo donde parece que las cosas están trastocadas, volteadas. Me hace pensar mucho en la canción, en el tango famoso de Cambalache, ¿sí? Donde cualquiera es un señor y cualquiera es un ladrón, lo mismo un burro que un gran profesor, ¿sí? Estamos en un país donde parece ser que nuestros profesores que estudian y se preparan y son personas supremamente inteligentes, tienen un salario ridículo, ¿sí? No alcanza para nada realmente ese salario, y hay otras personas sin tanto conocimiento, sin tanto aprendizaje, sin cumplir una función dentro de la sociedad tan importante como la que cumplen los docentes, y sin embargo sus ingresos son mucho más superiores e incluso llegan a ser más respetados, en algunos casos respetados entre comillas, porque ese respeto parece ser hipocresía, ¿sí? Entonces vemos que los medios se sienten en la obligación de llamar a los miembros del Congreso, por ejemplo, como honorables congresistas, a pesar de haber estado muchos de ellos y el mismo Congreso inmiscuido en tantos temas de corrupción, pero sin embargo siguen siendo honorables, ¿sí? Por eso no es raro que llamemos héroes a las personas que asesinan dentro de este país, ¿sí? O sea, héroe mi papá lleva más de 30 años trabajando y sigue trabajando a pesar de tener diversos problemas de salud. Para mí eso es un héroe, caramba, ¿sí? Porque esa persona lucha de verdad por sobrevivir en un mundo que está totalmente en contra de las personas y de su posibilidad de subsistir, ¿sí? A pesar de que la pensión se ha corrido tanto que ya casi podríamos decir de que muy pronto la pensión le va a llegar a las personas después de muerta, ¿no? Tal vez a su tumba una carta de reconocimiento, pero estas cosas que parece que nosotros no nos enteráramos, a pesar de que los medios de comunicación hablan de eso y otro, pero siempre con una visión sesgada hacia un lado en particular. Entonces digo, bueno, estamos en un país de gente estúpida, ¿sí? No nos hemos dado cuenta de que en diciembre nos llenan con Feria de Cali, final de fútbol y cantidad de eventos a lo largo y ancho del país, y es justamente en estas épocas de fin de año y de principio de año donde se programan las cosas para el año siguiente, ¿sí? Los gastos que se harán, el salario, qué tanto subirá, entre comillas, aunque realmente el salario no sube, parece ser que no sube, porque el poder adquisitivo de él es cada vez menor, o al menos así lo siento yo como persona común y corriente. Entonces, otra vez, Colombia es un país de gente estúpida,
¿sí? Pasan otras cosas, ¿sí? Aparte de que mientras la gente está en rumba y emborrachándose y tomando trago, hay un grupo de personas que estudian la forma, al parecer, de ver cómo se disminuyen los gastos hacia la población civil en el próximo año. Cada vez, al parecer, hay más explotación laboral, hay más discriminación. Eso lo puedo notar yo con solamente salir a las calles, ver el trato que le dan a las mujeres en cualquier escenario, ver el trato que le dan a personas de diferentes etnias, ¿sí? Sean indígenas o afro, en diversos lugares, y sobre todo la cúpula de todo de toda esta gran maquinaria hecha desde la estupidez, es lo que ha ocurrido hace poco, donde se discutía acerca de si los homosexuales deben o no deben adoptar. Eh, Eso me parece que ni siquiera es de discusión, ¿sí? Eso muestra que estamos en un país de mucha hipocresía, estamos en un país donde hay lugares donde a los estudiantes, profesores, les dicen, les vamos a enseñarles respeto, aquí hay que ser tolerantes, aquí hay que respetar la diferencia. Sin embargo, si usted mañana viene sin el uniforme, no puede entrar al colegio. Entonces, no es estar en contra de los uniformes, pero se trata de que la persona que se lo use, caramba, esté de acuerdo de que se use ese uniforme, pero no rechazar y pasar por encima de su derecho a la educación solamente por una cuestión tan superficial como es la prenda que las personas visten. Esas cosas son absurdas, me parece que son incoherentes también. Exigirle a un estudiante respeto cuando yo mismo no se lo doy, exigirle tolerancia cuando yo mismo no se la doy, y eso es promovido realmente desde la misma maquinaria del Estado, este tipo de cosas. Hay, al parecer, una hipocresía social o una doble moral social donde simplemente rechazamos lo que queremos rechazar por capricho y sin el más mínimo argumento, porque sabemos actualmente que la homosexualidad, por ejemplo, no es una enfermedad, que ser homosexual no, eso no define a una persona en su plenitud, es solamente una parte de su vida, es una parte de su vida, nada más. Sin embargo, las personas siguen alborotándose y pegando el grito en el cielo cuando se habla acerca de que dos personas del mismo sexo se puedan llegar a querer. Y nuevamente, pues, podemos preguntarnos, ¿es que estamos en un país estúpido o en un mundo estúpido? Entonces, después de eso después de que me di cuenta de que los homosexuales no pueden, digamos, tener familia bajo los parámetros que el resto de personas lo tienen, como si fueran personas anormales. No entiendo por qué el gusto sexual de una persona tiene que entrar a determinar incluso los derechos que tiene o no puede tener. Me parece supremamente absurdo, estúpido, que en ese tipo de decisiones todavía siga teniendo influencia diversos grupos religiosos, cuando se supone que estamos en un país donde en teoría, la política está separada de la religión, y se supone que la religión no tiene por qué intervenir en asuntos jurídicos, porque lo jurídico precisamente no tiene por qué plantearse desde esos términos, porque la religión es cosa de cada quien. El creer en algo o no creer es una decisión individual, y, y no puede o no debe, digamos, yo como persona de determinada religión imponer mi creencia hacia otros, ¿sí? Si yo pertenezco a una religión donde la homosexualidad es vista como algo negativo, como es satanizada, pues caramba, pues desde mi religión, y digamos, uno tiene todo el derecho de pronto de no estar de acuerdo con la homosexualidad, pero luego de ahí pretender a que eso tenga influencia jurídica para que realmente los homosexuales no tengan esa capacidad, aunque no pertenezcan a esa religión, pues caramba, ahí entramos en una contradicción, ¿sí? Porque entonces que los que estén dentro de esa religión, pues si son homosexuales, pues tienen que renunciar a sus gustos, pues porque se quiere meter a esa religión, pero no imponer eso hacia otros aspectos de la vida cotidiana de las personas. Entonces,
Otra vez nos preguntamos, ¿es Colombia un país de gente estúpida? Y son cantidad de cosas, ¿sí? Eh, Vemos que definitivamente no hay, o yo no lo siento así, como en todo de la cultura, de la información. eh, a veces toca buscar en internet acerca de problemas que uno considera importantes, porque los mismos noticiarios, todo eso, al parecer que lo ocultan de una manera intencionada o malintencionada. Respecto, por ejemplo, a cosas como lo que ocurre en el Medio Oriente, la situación con los Estados Unidos, los mismos diálogos de paz de los que hablábamos ahorita. O sea, los colombianos no tenemos ni idea de qué es lo que se está hablando ahí realmente, el trasfondo de todo ese asunto. Esas cosas escapan a la, digamos, a la comprensión de nosotros, de los ciudadanos del común y corriente, porque ese tipo de cosas simplemente, ¿cómo explicarlo? Están ocultas y cuando se presentan, cuando se hacen visibles, son detrás de un velo que distorsiona la imagen real de las cosas, ¿sí? Pero sin embargo nosotros seguimos embruteciéndonos con licor, seguimos pensando solamente en la rumba y nos ponemos felices porque hubo una Miss Universo de nacionalidad colombiana. Algo también que es en extremo estúpido pensar de que puede existir un solo estereotipo universal de la belleza. Es algo seguramente tonto. No sé por qué todavía siguen existiendo reinados de belleza cuando la belleza es uno de los aspectos más cargados de subjetividad. Pero bueno, sí. Ya esas cosas existen, en eso estamos en ese mundo, estamos en el mundo donde decimos que hay que ser tolerantes, hay que ser respetuosos, y sin embargo rechazamos a los homosexuales, regañamos a un estudiante cuando está sin el uniforme, le reprochamos a un hombre si tiene aretes, por ejemplo. Creemos que la cuestión es una cuestión que la paz es una cuestión de apariencias, que como si la paz fuera algo que se decreta con solo firmar algo. Yo me pregunto, ¿será que en Colombia, si se firman esos acuerdos de La Habana, realmente llega la paz? ¿Acaso la delincuencia común no nos aporta cantidad de muertos? ¿Acaso las fronteras invisibles de los barrios populares van a desaparecer cuando se firme eso? ¿O acaso esas barreras invisibles, esas fronteras invisibles son fomentadas por el mismo Estado, porque tal vez existe la posibilidad de que busca que en el fondo nosotros, los colombianos, la clase trabajadora colombiana, nos enfrentemos entre nosotros mismos, ¿sí? Para poder justificar la represión violenta? Entonces, de la misma manera como digamos, la guerrilla le ha servido al Estado para justificar los gastos militares, porque mientras exista la guerrilla, pues se necesitan gastos militares, y puede ser, no se me ocurre que en cada gasto militar, que es una fortuna enorme, en el camino hayan personas que saquen sus tajadas y les convenga que esa guerra continúe. Es posible que ahora se hable de la posibilidad de una paz, entre comillas paz, y es posible que desaparezca la guerrilla como la conocemos, así como desaparecieron los paramilitares, entre comillas, porque no sé si es que Colombia es un país de gente estúpida o no, pero yo sí, yo me he preguntado si será mucha casualidad que después de que desaparecen los paramilitares empiezan a crecer las que se llaman BACRIM, las bandas criminales. Entonces yo no sé si fue que realmente desaparecieron los paramilitares o cambiaron de nombre, y si lo mismo ocurrirá con la guerrilla, que para acabar con un problema lo que hacen es cambiarle de nombre y simplemente el problema solucionado, al menos desde el Estado, y los medios de comunicación siguen hablando de fiesta y de cosas, marchas por la paz, y que todos celebremos eso. Me parece que hemos estado cargados de grandes contradicciones. Los colombianos estamos muy dormidos, pero yo soy de los que yo no creo que puedan mantenernos dormidos con las noticias de farándula eternamente. Pienso que tal vez en algún momento muchos colombianos se pueden plantear o la misma pregunta o preguntas por este estilo, que es lo que a mí me gustaría: si realmente Colombia es un país de gente estúpida, si las cosas aquí que se hacen son inteligentes o son absurdas. ¿Por qué, digamos, se siguen justificando
que el país gaste tanto dinero en las fuerzas militares y tampoco en salud y en educación. ¿Por qué llamamos héroes a unas personas y no héroes a tantos trabajadores de comunes y corrientes que se han esforzado y que aportan? Se esfuerzan por sobrevivir y aportan algo desde su posición, desde su sufrimiento del día tras día, a que estas cosas funcionen y que esto no se acabe de desmoronar como ha venido pasando últimamente, ¿sí? Entonces, como les digo, este no es un video planeado, preparado, simplemente estoy planteando interrogantes que me surgen porque me parece que sí estamos en un país lleno de contradicciones. En la medida en que me planteo esas preguntas, concluyo de que Colombia es un país con gente estúpida, pero no es un país de gente estúpida. Es un país con gente muy inteligente, solamente que hay mucha gente inteligente y unos cuantos estúpidos, pero el problema es que estos poquitos estúpidos de acá manejan todo lo de acá, ¿sí? Y entonces simplemente la mayoría de los colombianos permanecemos como adormecidos ante esta situación, sin ser estúpidos, simplemente que por un engaño de los medios de comunicación le hemos dejado el poder a los estúpidos, ¿sí? Es por eso que ya no vemos periodistas capacitadas haciendo periodismo real, sino que vemos personas que como periodistas fracasaron, ¿sí? Vemos mujeres que por ser bonitas las contratan, eso es una cuestión de superficialidad y digamos, para dar noticias de farándulas, eso me parece muy triste, de que una persona estudie comunicación social y en lugar de hacer periodismo real, termine dando noticias de farándula que pueden llegar a ser consideradas por algunas personas como noticias estúpidas, ¿sí? Ojalá tengamos comunicadores sociales que hagan periodismo real. Yo no soy periodista, pero me gustaría ver algo distinto, de verdad. Me parece el colmo que todavía se le dé tanta prioridad a cosas que no tienen ningún valor real, cultural, de fondo, ¿sí? Si tal actriz se casó o no se casó, si le puso los cachos al otro no se los puso, y esos programas los pasan los fines de semana que todo el mundo los puede ver, y esos programas duran por decirlo así, toda la tarde, y sin embargo no hay nadie o no veo nadie que se pare y diga, bueno, caramba, ¿por qué no frenamos esto? ¿Por qué no exigimos que existan programas de calidad? Que el gobierno invierta realmente en salud y en educación para recibir salud y educación de verdad, ¿sí? Que los profesores tengan un salario digno, igual que cualquier otro profesional, caramba, que ya paren el tipo de programas que fomentan la estupidez y la promueven, a pesar de que desde otra cara la rechacen, pero también la promuevan. Entonces, queremos, o al menos yo, ¿sí? Un país donde las mujeres sean valoradas de verdad, en condiciones de igualdad, donde no haya más discriminación ni étnica, ni sexual, ni de ningún otro tipo, pero esas cosas solamente pueden cambiar en el momento que exista un despertar y que al menos empecemos a pensar y nos planteemos preguntas, preguntas que vayan, digamos, directamente a la herida, preguntas que interroguen toda la estructura, que nos hagan pensar, ¿sí? Lo importante es empezar a pensar y es la invitación que le hago a los que vean este video. No tienen por qué creerse todo este cuento, pero sí al menos pensemos y preguntémonos si Colombia es un país de gente estúpida o si los estúpidos que hay aquí realmente lo controlan todo como a mí me parece, y si es así, pues miremos a ver qué vamos a hacer, ¿vale? Muchas gracias.